La ciudad, las personas y las historias tienen un lado B que retumba. Te invitamos a conocer ese eco callejero. Abrimos la charla y le damos voz a aquellas historias, opiniones, experiencias, aquellos sonidos y voces que hacen eco en la sociedad, y sobre todo de aquellas experiencias, aquellas voces que atraviesan diferentes sectores de la sociedad y nos terminan atravesando a nosotros mismos. Hoy, en una nueva entrevista de Eco Callejero, vamos a darle voz a una fotógrafa, a quien integra el colectivo Focal, también profesor de artes visuales, Julia Quiroz. Julia, ¿cómo estás? Hola, gracias Mai por invitarme y gracias a los chicos por el espacio. Bueno, Bien, bienvenida y gracias por venir. No, gracias a ustedes, por favor. Vamos, sí, Emocionada. ¿habías venido ya a un streaming, no? No, he ido a entrevistas de radio, pero bueno, por ahí no es lo mismo. Bueno, vamos a Claro, hacer cuenta que es lo mismo, que vamos a anular las cámaras y a que no los que están existen, no filmando están. ahí, y vamos a charlar un poquitito. Como bien gracias, sos profesor de artes visuales, también sos fotógrafa, integral del colectivo Focal. Ujú. Vamos a abrir por la parte inicial. ¿Por qué el arte? ¿Por qué la fotografía? ¿O por qué elegiste eso como camino de vida? Bueno, el arte es algo que es innato e inherente en mi familia, digamos. Toda mi familia son músicos, artistas. Mi mamá es escultora, por ejemplo. Mi abuelo era pintor, inclusive. Entonces, bueno, es algo que se trae en la sangre, No creo podía yo. ser, por ejemplo, agrónoma, digamos. Claro, no, era impensado inclusive. Y bueno, también mi prima, por ejemplo, es profesora de teatro. Bueno, vamos todos por esa rama. Y bueno, siempre desde la familia hubo mucha motivación respecto a lo artístico. No sé si con el objetivo de que me dedicara a eso, pero sí generar como seguridad en lo que yo hacía. Y bueno, y así también me fui dedicando mucho a lo que es el dibujo y la pintura. Qué loco, porque en muchas familias la parte artística queda como, no sé si censurada o anclada al hobby. Claro. Que lo hago, no sé, toco la guitarra en un tiempo libre y nunca como un camino, una elección de vida, ni hablar de algo profesional del cual tengas ingresos económicos. Claro, sí, en mi familia por ahí no se dedican al 100% al arte, digamos, como ingreso económico, pero sí es algo que ellos tienen como una forma de vida, es decir, no pueden vivir sin el arte, entonces, más allá de después si se dedica a alguien o no a vivir de eso, es como te tratan de apoyar porque entienden desde el lugar que ellos viven el arte y quieren que vos lo vivas de la misma forma. Las artes visuales entran por todos lados, no solamente en la fotografía o quizá en la pintura, sino por ejemplo, también en la escultura. Pero ¿por qué vos elegiste el camino, por ejemplo, más del lado de la fotografía? Ya hace mucho tiempo te dedicas a la fotografía en general y hace un poquito más de 10 años a la fotografía en marchas, justamente. ¿Por qué, tipo, fuiste encaminando por ese ladito? Bueno, la pintura y el dibujo fue algo que yo siempre supe hacer desde chiquita y me gustó mucho. Y la fotografía se presentó a mí como algo nuevo que no conocía, con una camarita de esas de bolsillo. Y una vez se la pedí prestada a mi mamá por pedírsela porque había visto una de mis mascotas que Sí. se veía muy bonita con el sol. Y le dije, che, que le quiero sacar una foto. Y le saqué una foto y fue como, che, me gusta esto de sacar fotos. Y mis papás, eso, además, todo el tiempo como, ay, qué buena foto. Capaz era una foto muy pava, pero bueno, ellos como, excelente foto, saca más. Y así, cada vez que yo sacaba fotos, como, excelente, y saca más. Y me las imprimían o las compartían con la gente. Entonces eso era como, me motivaba a mí a seguir. Y eso fue más o menos cuando yo tenía 13 años. Y a los 14 es cuando empiezo a hacer un taller de fotografía, es cuando yo les digo, yo quiero aprender. Y bueno, y por ahí mandarme y costearme un curso de fotografía más la cámara no era posible. Entonces decidieron mandarme a la universidad que justo estaba, sigue estando, el taller de fotografía. No sé cómo hice para poder Sí, te estaba por ingresar. preguntar por qué, realmente para mayores de 18. Antes era para 16, pero creo que hicieron una excepción. No sé cómo fue ahí, que me metieron con 14 años. Y yo iba ahí, toda gente grande, y yo ahí chiquitita con la Con la camarita cámara. encima ahí. Y nada, sacaba fotos con eso, que encima era una cámara tan básica que había un montón de funciones de configuración que no tenían y no podía aprender tampoco. Si Pues te hablan de balance blanco y vos estás con
Sí, yo así como, no, me acuerdo No la inclusive, encuentro. me acuerdo inclusive de haber ido con el profe y decirle, che, no lo encuentro. Y él intentó y dice, no, no está. No tiene. Es inútil, no se puede. Anótalo para la próxima, digamos. Sí. Y bueno, y ahí con eso básico, como el lenguaje y la composición fotográfica, me compran mi segunda cámara, una semiprofesional, que bueno, no lo usaba mucho tampoco, más que para lo que ya sacaba fotos, porque no tiene mucha iluminación y eso. Y después ya ahí para mis 15 años me compran una Nikon profesional, reflex. Oh, qué lindo. Sí, Regalo de 15. y nada, ahí ya, es más, esa cámara estuvo conmigo hasta el año pasado, que bueno, ya no lo usaba y la vendí. Y bueno, tiene otro dueño ahora, por suerte, que le da el uso también, pero esto es una cámara que me acompañó desde que empecé hasta el año pasado. Y fue en 2015, no, 2016, o sea, yo cumplí 15 en 2015, pero me la regalan para 2016, como regalo de 15 atrasado. Y cuando me la regalan, yo dije, tengo que ir a una marcha. Claro, hay que Tengo probarla. tengo que ir a una marcha a sacar fotos, porque me sucedía que veía muchos fotógrafos de acá, e inclusive de otros lugares, que sacaban fotos de marchas y me gustaba eso de lo espontáneo, las emociones, cómo se podía retratar. Entonces, la primera marcha a la que le saqué fotos fue una de Ni Una Menos, que se hizo en octubre de 2016, y fueron los primeros registros que tengo con esa cámara. Em, y ahí dijiste, quiero seguir haciendo siempre en las marchas, porque también sucede mucho que la cámara se toma como una herramienta de trabajo. En mi caso, por ejemplo, la cámara fue como una herramienta de trabajo donde me permití generar mis ingresos, Ujú. que por ahí muchas veces en las marchas lo que uno hace, obviamente, es fotografía social o fotoreportaje en caso que trabajemos para algún medio. ¿Tuviste en algún momento contemplada esa opción o siempre la cámara fue como una herramienta de lucha? Yo la cámara al principio sí, la usaba para marchas y no la veía más que por ahí sacar fotos a algunos paisajes y Sí. eso, no le veía otro objetivo más que el de la militancia. Después, en 2016, bueno, conozco a los chicos que hoy integran la banda Salas Velatorias, mis amigos, y bueno, ellos empecé a llevar la cámara a los ensayos y a sacarles fotos ahí, y después cuando tocaban en marchas o en espacios culturales, y ahí fue cuando me di cuenta que también me gustaba sacarle fotos a recitales. Que también es otra complejidad. Sí, es un re tema porque, bueno, más que nada yo, mujer, que soy chiquitita, es como, estás expuesta a los pogos que por ahí te Sí. empujan, a la gente que quiere estar adelante. El equipo además es muy delicado, entonces te lo llegan a golpear apenas se puede romper. Sí, o mismo si te llegan a tirar algo, un vaso, por ejemplo, que Ah, huele con sí. alguna gota, no sé, de Yo Fernet, chau. todo el tiempo estoy con la cámara como, saco la foto y la Sí, cuido, sí. digamos. Y bueno, ahí empecé a sacar fotos en recitales y empecé a ver como una beta que podía sustentarme económicamente o al menos sacarle jugo al equipo. O sea, estos equipos se van gastando con el tiempo y si bien uno saca fotos por gusto, también trata de como ir recuperando un poco esa plata para que cuando ese equipo ya no sirva más Sí, sí. tener la posibilidad de comprarte otro. Entonces, bueno, ahí empecé a sacar fotos a bandas y después de bandas pasé a de todo. Ahora yo, digamos, si vos me pedís, no sé, bautismos, casamientos, cumpleaños, de Sí. 15 de 50 de niños, lo que sea, yo saco fotos y me encanta. Me divierte mucho sacar fotos, entonces es algo que disfruto. E inclusive muchas veces es como que la gente, no sé por qué, pero cuando les mando las fotos, a veces son como 200 fotos de un evento. Sí, es- Y me dicen, uy, sacaste un montón de fotos. Y yo así como, sí, estuvo re divertido, me re gustó. Y nada, eso es como, me gusta eso, la fotografía, captar el momento. ¿Y de qué momento empieza a ingresar? Porque ya habías mencionado que la foto en las marchas ya o como objeto de militancia se empieza a constituir, digamos, o te empezás a formar y acompañar con gente que quizás lo tenías como de referencia, que en Río Cuarto, que va a decir que miraba gente que sacaba fotos en las marchas, cuando empiezan a constituirse, por ejemplo, en Focal. Bueno, eso es muy interesante porque yo a todos los conocía de las marchas, es decir,
nos fuimos haciendo conocidos y amigos porque nos cruzábamos y éramos siempre los mismos, las mismas caras. Sí. Y eso me pareció muy loco porque no es que, no sé, coincidíamos en un espacio e inevitablemente en ese espacio, bueno, tenés que compartir. Coincidíamos nada más en las marchas y ni siquiera era que estábamos una hora hablando, eran 10 minutos, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y listo. Y después era mucha interacción por redes, che, qué buena esta captura, qué buenas estas fotos que sacaste. O compartirse la misma foto que sacaron, digamos. Claro, ni hablar. Y también, bueno, yo en 2018 fui un año a Córdoba, entonces tuve como un año sacando fotos de marchas ahí. También fue toda una experiencia porque empecé a tener contacto con fotógrafos de ahí y de Buenos Aires. Y cuando volví acá a Río Cuarto, yo dije, no quiero perder esas tramas que se generan entre artistas, ya sean de fotografía como de muchas otras cosas. Y bueno, empecé a vincularme con todos los que me cruzaba siempre y veía. Y fue Guillermo quien un día viene después de una muestra que Guillermo Osana. sí, que hice en el Museo Histórico en el 2024. Fue una muestra que hice como haciendo todo un recorrido, ¿no? De los 10 años que yo vengo sacando fotografía en marchas, todo un recorrido de todas esas fotos, desde el principio hasta la más actual. Y después de esa muestra, él me dice, che, estaría bueno hacer un colectivo, digamos, o un grupo de gente que saque fotos de marchas. No porque no, o sea, como ya estábamos ahí, ya íbamos a las marchas, no hace falta un colectivo, pero está bueno nuclearnos y hacer actividades por fuera de las marchas, más en grupo. Y bueno, y ahí fue que él empezó a invitar a algunos fotógrafos que conocía y yo por ahí le decía, bueno, esta fotógrafa también participa, supongo que también le debe haber preguntado el resto. Em, y ahí fue cuando me di cuenta que toda la gente que habíamos nucleado terminó siendo la misma que ya Que me están en las vinculaba, marchas. claro. Sí, Adriana, Vale, Cami, Facu, todos. Leo, Lucas también, son toda gente muy conocida de hace años para mí. Cuando mencionas las marchas en Córdoba, que yo también recuerdo, fue una que fue creo que el 25 de mayo del anteaño 2024, Ujú. que en épocas de gobiernos de ultraderecha las marchas empiezan, mientras más grande la ciudad, se empiezan a teñir un poco más de Sí, marchas con tinte represor. En ese caso, ¿cómo fue tu experiencia, digamos? Porque acá las marchas de Río Cuarto generalmente son muy pacíficas, no sucede la misma represión que hay en Córdoba, ni hablar Buenos Aires, ¿no? sí. Pero ¿tuviste alguna experiencia de eso cercana? ¿Cómo es? Sí, yo creo que en estos tiempos se recrudecen las violencias, ya sea por los gobiernos con su aparato represivo, como también de parte de la gente. La gente se pone más intolerante y violenta. Acá al menos no hay represión física por parte de los cuerpos policiales, pero sí hay una violencia y represión simbólica por parte de los riocuartenses. Hay mucho rechazo a la gente que sale a marchar por el motivo que sea. Siempre por más que sea el motivo más noble, siempre va a haber alguien que va a estar enojado y va a salir a criticar. Y bueno, y muchas veces uno acá como fotógrafo se cruza esas cosas. Muchas veces por internet te los cruzas a los comentarios y eso. Yo trato de no darle bola en realidad. Y pasa que también sucede o es una interacción mediatizada o digitalizada que después, digamos, en Afecta a persona, cierto punto igual, claro, ¿eh? pero personalmente como que no es lo mismo. No, y después en esa marcha en particular, eh, bueno, yo nunca estuve en una represión, vale aclarar eso. De bueno. Entonces nunca supe qué se escucha, qué se siente, nada. Y en un momento yo estaba como al media cuadra de donde empieza la represión. La represión por ahí, para quienes no sepan o no hayan visto, empezó en las vallas a 2 cuadras de donde era el acto. Y eso empieza porque una mujer jubilada se quiso meter por las vallas con 20 carteles que decía fuera mi ley, Sí. y claramente la policía no la quiso dejar pasar, y ahí le empiezan a tirar gas pimienta en la cara, pero al punto de asfixiarla, se lo tuvieron que llevar en una ambulancia, todo fue gravísimo. Eh, y,
Y cuando empieza eso, mucha gente empieza a tirar piedras en respuesta de que le estaban haciendo eso a la señora, que estaba sola encima y eran como 5 policías arriba de ella. Aparte, una mujer, supongo, grande o ya tirando el jubileo, donde Pero además tenía carteles que decía fuera Milei, no era que llevaba una molotov o algo claro. así que vos dijeras, no, qué grave. o que atenta contra la integridad de la no, policía. ella solamente iba con los carteles y bueno, no la dejaron pasar, ella insistió y cuando insiste ahí es que la reprimen con gas pimienta. Y yo estaba a media cuadra, entonces empiezo a sentir que me pica la garganta y como era medio invierno, frío, post pandemia, todavía con miedo a COVID, yo decía, me estoy enferma, voy a tener COVID. Y después en un momento veo gente llorando y digo, ¿qué les pasa? ¿Por qué lloran? Claro, era el gas pimienta que nos estaba entrando por las mucosas y nunca había sentido esas sensaciones horribles, se te cierra la garganta, te pica todo como muy feo, por eso pensé que era COVID, yo tuve COVID, entonces era la misma sensación. Y nada, balazos de goma también algunos compañeros recibieron. Yo cuando se empiezan a escuchar los disparos me vuelvo para atrás. No corro, porque lo ideal no es correr, es peor inclusive. Me vuelvo para atrás y cuando ya se calma todo, que muchos inclusive compañeros se pusieron a hacer vallas, digamos, con los cuerpos, vuelvo ahí, empiezo a sacar fotos, policías en columnas, todo. Y ahí empiezo a sacar varias fotos. Sale un chico que había recibido un balazo de goma acá entre ceja y ceja y me dice, vení, sácame una foto. Y le saqué una foto y ahí se baja el antifaz y me dice, sí, que se me vea la cara. Le saqué una foto, pero no la subí a esa de la cara porque me parecía más importante cuidar su integridad. No quería que después lo persiguieran o algo. Sí, ahí te voy a preguntar qué importante o al menos qué rol crees que cumple ahí la fotografía cuando pasan esas cosas, porque tenés la de mediatizar, en el caso de los fotoreporteros que la suben directamente al medio de comunicación, pero en el caso de los fotógrafos independientes, ¿cuál es el rol que tiene ahí, aparte de la denuncia? Sí, yo creo que al menos yo lo veo desde una militancia. Es como no me encuentro, cuando voy a marcha sin la cámara me paso un par de veces, no me encuentro ahí, no me siento cómoda, siento que no estoy haciendo nada ni estoy ayudando en nada. Entonces lo veo como una militancia, la fotografía, y esa militancia conlleva una ética, también una forma de pensar, un posicionamiento político que muchas veces otros fotógrafos claramente no la llevan. Hay fotógrafos que van pensando que están cubriendo y que genial cómo cubro, pero después esa ética no la llevan a cabo a la hora de subir las fotos, tener ese cuidado. Acá en Río Cuarto pasó un par de veces que fotógrafos subieron fotos de personas y después esas personas se las persiguió y se sabía quiénes eran porque habían subido la foto de su rostro, entonces no estaba bueno eso. Y trato de tener ese cuidado, también inclusive a la hora de editar las fotos. Muchas veces yo siento que la gente tiene miedo de salir mal en las fotos. Y la foto no marcha, digamos. Claro, y por eso se tapan también, porque les da vergüenza, pero yo nunca voy a subir una foto donde alguien sale mal, por ejemplo, porque inclusive hay gente que puede que sale justo alguien atrás mal, pero sale bien el objetivo que quería fotografiar. Sube igual la foto, y yo es como que trato de ver todo, bueno, ella sale bien, pero la de atrás sale mal y me va a distraer, entonces tampoco quiero que ella vea la foto y diga, ay no, qué feo, borrala, entonces prefiero no pasarla. Después también cuando edito las fotos, si son marchas muy tristes o muy fuertes, las pongo en blanco y negro por respeto, digamos, a la temática también de lo que fue la movilización. Cuando son del orgullo, por ejemplo, las pongo con colores súper estridentes porque me gusta eso, que se destaque. A veces hay en blanco y negro también, porque en las marchas del orgullo hay motivos de tristeza, pero bueno, es como, creo que pasa por todo un proceso, tanto la previa, que es ir a la marcha, ir yendo a la marcha, estar en la marcha, y después post marcha, que es la edición y todo eso, es toda una cadena que si por ahí uno no la cuida, pueden pasar esas cosas que no cuidas al otro también, porque hay una responsabilidad. Ya para ir cerrando, Julia, y volviendo al colectivo focal, ¿cuál crees que es la importancia de tener? Porque vos, como bien decías, cuando vamos a una marcha, vemos que van, linderan, digamos, van en los costaditos de la marcha, uno los va que vienen y van que vienen. Lo vemos a Cami, a Vale, a Guille, a Facu, a Adri, un montón de gente que uno siempre los veía, más allá que después hay otros fotógrafos
que no están siempre en todas las marchas, pero que van a marchas particulares. Que uno siempre los veía, pero ahora ya los ves identificados o con una credencial que dice focal. ¿Cuál crees, digamos, que es la importancia de tenerse aquí en Río Cuarto todos juntos? Y también, ¿cuál fue la influencia o si hubo una influencia puntual con lo que pasó con Pablo Grillo en Buenos Aires? Sí, el influencia te puedo decir que hay muchos grupos, tanto en Chile como en Buenos Aires, como en Córdoba, que nos inspiraron a tener un grupo, un colectivo de fotógrafos. Somos Mafia, bueno, después por ejemplo hay algunos que están en Chile cuando fue todo el estallido, el estudiantazo y todo eso también. Y yo creo que construye un relato lo colectivo. Porque la fotografía, para el que lo estudia por ahí, para el que no la estudia, quizás es raro lo que voy a decir, pero la fotografía no es objetiva. Es solamente una captura de un momento que tuvo muchos puntos de vista y puede verse de distintas formas. Entonces soy yo sola captando un segundo de todo lo que pasó. Tener un colectivo te ayuda a construir un relato que sea más verdadero y que tampoco caiga en este amarillismo de los medios hegemónicos que tratan de vender violencia y también hostigar a las personas. Yo creo que tiene que ver con eso. Cuando uno capta desde muchos lugares, podés también captar todas esas sensibilidades que transcurren en una marcha y que son necesarias porque hay humanos que se movilizan. Ante todo, somos humanos y no una noticia del momento. Sí, bueno, con Pablo Grillo justamente sucedió que la colaboración mutua, más allá también que había, por ejemplo, canales de televisión como TN, que las cámaras estaban captando la marcha y digamos, sirvieron como elemento para la prueba para saber lo que había pasado con Pablo Grillo, digamos, que en este caso en las marchas que hay acá en Río Cuarto, digo, repito, no hay represión, pero quizás, no sé, Cami le saca la foto a un cartel de espaldas y vos le sacaste de frente y ahí, digamos, se construye quizás Sí, en ese colectivo. y por otro lado también lo histórico, construimos un relato histórico. Ahora quizás no se ve, pero de acá a 20 años o más va a haber un registro histórico de todo lo que fue sucediendo en Río Cuarto, que por eso yo siempre motivo a toda la gente a que saque fotos. No hace falta que sea de marchas, pero puede ser de lo que vos quieras, de todo lo que sucede en la ciudad, porque no hay archivo histórico en nuestra ciudad, no hay historia y hay que construirla si queremos que la ciudad crezca, tanto poblacionalmente como culturalmente, educativamente. Entonces es necesario tener esos registros y está bueno que, bueno, al menos en las marchas haya una cobertura. Replicamos esto y decimos que algunas de las muestras que están plasmadas están, digamos, de algunos integrantes del colectivo, están las fotos colgadas ahí en el salón de reuniones del CISPREN, del Sindicato de Prensa, ahí en la calle Walter Irigoyen al 900. Y también se realizó una charla hace unos días que para quienes estén encaminados a la fotografía o no, digamos también para periodistas en general, sirve mucho saber cómo es el funcionamiento interno. Para cerrar, Juli, te quiero preguntar, porque este segmento se llama Eco Callejero, y nos interesa saber esos ecos que cada uno construye y que también forman parte de su vida, que lo nutren y lo anclan al ser que transcurre en esa sociedad todos los días. ¿Cuáles son tus ecos simbólicos, sonoros, o que te va nutriendo día a día? Yo creo que, bueno, esta es la fascinación de cuando agarré la cámara por primera vez de chiquita. La Creo foto que del gatito, no, del perro, el gato. sí, gatito de mis mascotas en general, como eso. También la inocencia de agarrar una cámara tan pequeña y sin embargo animarme a sacar fotos. Mucha gente no se anima a sacar fotos por la falta de equipo y yo creo que no importa el equipo, hay que sacar fotos igual. Eso por un lado. Después la gente que me cruzo en las marchas. Ah, Julia, me sacaste una foto. Esto es como ellos vienen y te motivan. Me encantan las fotos que sacas. Más de una vez yo me he replanteado si dejar la fotografía o no. Me he peleado con la fotografía. He estado mucho tiempo sin sacar fotos porque me frustro, porque a veces uno quiere reconocimiento y siente que no lo hay. También esto de querer sustentarte desde el arte y no poder es como frustrante, entonces decir, dejo todo, lo suelto, vendo los equipos y listo.
Y esa gente es la que me motiva a seguir sacando fotos. También mis compañeros de colectivo, que ellos te hacen ver lo importante que sos en estos espacios. También creo que algo es esto, lo histórico, y algo que me sucede, que por ahí lo veo yo más que nada, es que como todas las fotos que yo saco son año a año, en todas las marchas, a veces veo crecer a los niños que van a las marchas. Los he visto de bebé y ahora van caminando de la mano con sus madres. Para mí Muy es lindo hermoso. eso, es muy lindo. Es muy hermoso. Julia, muchas gracias por la resistencia mediante la fotografía, porque sí, soy una de las que cuando hay una marcha mira, digo, "Ay, che, hay que sacar unos chicos". Está buena, así que muchas gracias por eso y bueno, a seguir resistiendo. Muchas gracias, mamá, y a vos. Julia Quiros, integrante del colectivo Focal, profesora en artes visuales y también fotógrafa de la ciudad, haciendo una nueva entrevista en Eco Callejero en País.